Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques, de las criptomonedas y del Internet libre. Bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy les traigo un invitado desde Argentina. Nos acompaña Adrián Ravier por la segunda vez en este canal. Es muy bueno tenerte aquí, Adrián, y bienvenido. Bueno, es un placer, Alejandro, conversar contigo y muy agradecido de darme este espacio y esta oportunidad de llegar a mucha gente. Bueno, comencemos por tal vez cuéntanos a qué te dedicas, Adrián. ¿Cuál es tu relación con este mundo apasionante de las criptomonedas y de la economía en general? Bueno, en una palabra soy economista. En cuanto a mis estudios formales, soy licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Tengo una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE, también con base en Buenos Aires. Y completé un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Desde hace bastante tiempo me dediqué o sea, desde joven me apasioné con la economía y la verdad que la estudio. He trabajado en algunos bancos y en una parte del sector empresarial, pero mi vocación creo que está en la academia, en los libros, digamos, en estudiar, leer, aprender y bueno, y contar un poco lo que aprendo, con toda la humildad que eso implica, ¿no? Y con todo el placer que me da poder tener conversaciones y poder contar un poco lo que voy aprendiendo. Básicamente es eso lo que hago. Le has entrado con mucha fuerza y profundidad a la economía, que es para mí una de las ramas del estudio de la academia que tienen más que ver con esta revolución tecnológica que estamos presenciando, que es la de las criptomonedas. Bitcoin y las criptomonedas llegaron a cambiar el ecosistema económico. Pero bueno, creo que podemos relacionar esto, lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas, con la situación que está viviendo Argentina, porque es un ejemplo especial. Entonces, cuéntanos, Adrián, ¿cuál es la situación del peso, la moneda, en Argentina? ¿Qué es lo que se Bueno, está a ver, viviendo? en Argentina, la historia argentina desde hace mucho tiempo, muchas décadas, es una historia de desequilibrios. Desequilibrio fiscal, desequilibrio monetario y desequilibrio cambiario. Fiscal quiere decir que el gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos y ese déficit, esa cantidad de dinero que no tiene y está gastando, en general los gobiernos argentinos la han monetizado, quiere decir han impreso pesos o la moneda de turno, el austral en el pasado también, para poder justamente financiar jubilaciones, planes sociales, programas sociales, subsidios, gastos que el gobierno cree importantes. Y al hacerlo, por supuesto que destruye la moneda, porque imprime en exceso una moneda que la gente o el mercado no demanda. Entonces, ese exceso monetario termina generando aumentos de precios, esa moneda va perdiendo poder adquisitivo y esa pérdida de poder adquisitivo claramente hace que la gente en Argentina sea cada vez más pobre. La verdad que la historia de las últimas décadas en Argentina es una fábrica de pobres. Esa es la noticia más triste que tenemos para dar. Y si vamos a la historia argentina monetaria, digamos, desde 1935 hasta el día de hoy, la inflación promedio, no el caso actual, ¿no? Donde la inflación seguramente este 2020 terminará en torno al 50%. La inflación promedio de la historia argentina es un nivel superior al 50%, con procesos hiperinflacionarios como el que tuvimos entre 1989 y el 91, donde la hiperinflación llegó al 5.000% anual, y con corralitos o confiscación de depósitos, donde de repente una persona, supongamos yo voy, deposito en el banco $10.000 y el gobierno en algún momento decide cortar esa ley de convertibilidad que existía, donde los pesos eran iguales a los dólares, decide especificar los dólares por pesos. Entonces yo tenía $10.000 y ahora me dice, bueno, ya no tienes dólares en tu cuenta, ahora tienes pesos. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuántos pesos me vas a dar? Bueno, te vamos a convertir cada dólar a un peso con 40. Con lo cual, tienes $10.000, bueno, te vamos a dar 14.000 pesos. Ok, yo voy al banco, retiro mis 14.000 pesos y ahora voy a comprar dólares. Pero los dólares están a 3 pesos. Con lo cual, yo con los mismos $10.000, que ahora son 14.000 pesos, vuelvo a comprar dólares y compro $3.000. Con lo cual perdí el 60-70% de mis depósitos, ¿no? de mis ahorros. Y esto es lo que le pasó a los argentinos en el 2001.
lo cual realmente es Ujú. muy lastimoso, muy triste y muy grave. Aló. Los argentinos hoy tengan poca demanda por la moneda argentina y que los excesos monetarios que se van imprimiendo generalmente. No, tuvimos un problema pequeño de conexión, pero continuemos, pues Adrián abrió un tema que me parece muy importante y está en la memoria de todos los argentinos, que es el corralito. Creo que mucha gente no entiende por qué se dio el corralito, cuáles fueron las razones detrás de esa decisión política, económica, que afectó a Argentina y a toda la economía de la región. Entonces, ¿cuáles fueron las intenciones detrás de este corralito en el Bueno, 2001? esto implica hablar un poco de esto que mencioné, la hiperinflación de 1989 a 1991, donde llegamos a una hiperinflación del 5000% anual. Y para darle un poco de estabilidad a ese problema tan grave, el gobierno decidió pasar a un sistema de convertibilidad de un peso igual a un dólar. A partir de 1991, esa ley de convertibilidad y en particular el presidente del Banco Central se comprometió a no emitir un solo peso más, salvo que lograra tener en reservas la misma cantidad de dólares que pesos que emitía. O sea, solo podía emitir un peso si había un dólar de reserva. Ujú. Bueno, esos 10 años el compromiso del Banco Central funcionó bastante bien y hubo al inicio una convertibilidad bastante ortodoxa, bastante bien aplicada, pero en los últimos años ya empezó un poco a abandonarse, un poco a ser un poco más heterodoxa, comenzó a haber un problema con la reserva fraccionaria o esto de que los bancos con el multiplicador bancario pueden empezar a crear medios de pago con asientos contables, digamos, que no tienen un respaldo o no tenían un respaldo en dólares, y en algún momento se observaba que la cantidad de pesos en circulación era mayor que la cantidad de dólares que había en reserva. Ya para cuando llegamos al año 1999 y Carlos Menem, recientemente fallecido, deja el poder y lo sustituye Fernando de la Rúa. Entre 1999 y 2001, el gobierno, ya un poquito antes también, en el año 96 al 99 también se vio lo mismo, mucho endeudamiento, y ese endeudamiento hizo que el gobierno tuviera que financiar el déficit público con deuda, y a partir de ahí, bueno, hubo un enorme endeudamiento. La deuda pública llegó a duplicar su tamaño si uno compara 1991 con el 2001. En esos 10 años se Ujú. duplicó la deuda pública, que pasó de 60.000 millones de dólares a 120.000 millones de dólares. Ujú. Pero estrictamente en lo monetario, porque esto implicaría hablar de un montón de cuestiones en relación con la privatización del sistema de pensiones, hablar del Fondo Monetario Internacional, hablar de muchas cuestiones que darían para una larga charla. En el año 2001 se abandona la convertibilidad Ujú. y entonces el gobierno, viendo que la cantidad de pesos que circulaba en la economía era mayor a la cantidad de dólares que había en reserva, decide que toda la gente que tenía sus dólares depositados en los bancos no podían ser reintegrados. Ujú. Si podía o no, no lo sé. La verdad es que había muchos bancos con el compromiso de devolverles a sus depositantes los dólares. Uno dice, es verdad, en Argentina no los tenían, pero probablemente en sus casas matrices sí. La realidad es que el Banco Central de la República Argentina le permitió a los bancos que en lugar de darle los dólares a los depositantes de dólares, se les especificaran los depósitos. Ujú. Y esto fue un problema porque cada dólar se convirtió a un peso con 40, como para decir, bueno, te doy un 40% más de pesos porque te estoy cambiando la moneda. Ujú. Pero para que la gente lo entienda con un ejemplo, si yo tenía en ese momento 10.000 dólares depositados en un banco y el banco me devolvió 14.000 pesos, cuando yo con los 14.000 pesos volvía a comprar dólares, ya el abandono de la convertibilidad había pasado el tipo de cambio de un peso un dólar a 3 pesos por dólar. Con Ujú. lo cual, cuando yo fui con mis 14.000 pesos a comprar dólares, no llegaba a comprar 3.000 dólares. Con Ujú. lo cual, claramente me estafaron por el 70% de mis depósitos en dólares,
Ujú, Lo cual para el argentino fue un golpe realmente y eso genera poca confianza en el sistema financiero y mucho más aún a partir del año 2013 en adelante que el kirchnerismo ujú, genera una enorme cantidad de programas y planes de gasto. De hecho, el gasto público prácticamente se duplicó ujú, en esos 12 años del 2003 al 2015. Pasamos de un 25% de gastos sobre PBI a un 45%, es decir, 20 puntos más de gasto sobre PBI. Y ujú, eso implicó más impuestos, retenciones a las exportaciones, aplicar un montón de medidas confiscatorias de los ingresos, de las rentas de la gente, ujú, también imprimir dinero, lo cual generó procesos inflacionarios, también mucho endeudamiento interno con la ANSES, que era el sistema estatizado de pensiones después de que habían estado en manos privadas. Cuando se estatiza, el gobierno se hace con 40.000 millones de dólares, y así como los tiene la ANSES, que es la agencia estatal que se ocupa de pagar las jubilaciones y pensiones, el gobierno toma esos fondos y los vuelca al mercado en forma de planes de gasto, lo que hace que finalmente Cristina de Kirchner en 2011 sea electa con el 54% de los votos, porque realmente hubo una compra de votos extraordinaria con programas y planes de gasto y ujú. un estado en la economía que en el corto plazo parecía estar mejor, pero claramente de ahí en adelante, del 2011 a 2015, la economía nunca más creció, y hoy que estamos en 2021, no solo que no creció, sino que estamos abajo de aquella época, porque realmente la herencia, Ujú, traducida a grandes desequilibrios macroeconómicos, ujú, hicieron imposible el gobierno de Mauricio Macri, ujú, con enorme endeudamiento también para sostener la cuestión fiscal, sin poder bajar impuestos, porque realmente el gasto, que son estos derechos adquiridos que tiene la gente, son imposibles de sostenerse. Y entonces la situación realmente fue muy grave, es muy grave y seguirá siendo muy grave. sí. O sea, yo diría que la inflación que todavía hoy tiene Argentina es consecuencia de esos años de enorme gasto público, un nivel que todavía Ujú. no se ha podido retroceder, digamos, a la etapa de la convertibilidad con un gasto público que sea moderado y que sea sostenible y posible de financiarse. Ok, Así que el corralito sin duda que es una consecuencia de esos años. justamente comenzar desde el corralito o desde antes me parece excelente, pues este estudio de la historia nos da una perspectiva muy importante, porque si es que no tenemos un estudio de la historia, no podemos regresar a ver lo que está pasando ahora. Entonces, me parece crucial esto que nos cuentas sobre el corralito, sobre las razones que tuvo el gobierno para instaurar esta confiscación. Se puede decir que fue una confiscación de bienes, que es justamente lo que Bitcoin trata de solucionar, que sea inconfiscable. Tu dinero en el banco sí es confiscable, el corralito es un gran ejemplo. Y por ahí mencionaste que todo esto es una fábrica de pobres. Yo quisiera que lo expliques de una manera muy didáctica. ¿Por qué es una fábrica de pobres este modelo económico? Bueno, Ujú, la Argentina, como decía, es un país desequilibrado en términos fiscal, monetario y cambiario, y el hecho de estar siempre creando más medios de pago, más pesos que lo que hay realmente de demanda, genera inflación. La inflación es una pérdida de poder adquisitivo, el peso cada vez compra menos, o de alguna manera, como lo entiende la gente, es una suba de precios permanente. Entonces, lo que hacemos con estos niveles de inflación que tiene la Argentina, 40, 50% o más, yo proyecto más del 50% de inflación para este 2021, ese nivel de inflación hace que la canasta básica que uno necesita para no ser pobre sea cada vez más costosa. Y ujú, entonces toda esta gente que ahora no puede cubrir sus ingresos, ¿no? Pueden permitir comprar esa canasta básica, pasan a estar por debajo de la línea de la pobreza y hemos pasado de tener un 20% de pobreza a tener más de un 40% de pobreza en ujú, las últimas décadas. Entonces, realmente somos una fábrica de pobres porque tenemos un modelo económico que es una fábrica de pobres. ujú, Y esto, lo más curioso es que se da en un país con enormes recursos humanos, con enormes recursos naturales, renovables y no renovables, ¿no? Porque tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos cereales, oleaginosas, vinos, carne, miel, enorme cantidad de productos, tenemos turismo, tenemos
enorme cantidad de recursos para mostrarle al mundo y la verdad es que lo que estamos haciendo es un golpe a la razón. Realmente tenemos un modelo económico que condena a la población a la pobreza cuando podríamos ser claramente una potencia mundial. Es una consecuencia de las malas ideas económicas que se traducen en términos monetarios, que es el tema de hoy aquí, a altos niveles de inflación que golpean nuestros ingresos permanentemente. Sí, hay un tema más que yo quisiera como subrayar, que es, comentaste que entre el 2013 y el 2015, si no me equivoco, las fechas, los años, hubo una apariencia de que todo estaba mejor. Este gasto público generó, de lo que yo recuerdo que comentaste, una algo bueno en la economía, como unos 2 años en donde parecía que estaba bien. Y comentaste que esto está directamente relacionado con la compra de votos. ¿Por qué lo mencionas como una compra de votos? ¿Crees que es algo que es inherente en la democracia esto? ¿Y, y cuáles son las otras consecuencias de esta expansión monetaria? Si es que tienes tiempo para Sí, señalar alguna, sería bueno. a ver, Ujú. la Argentina en el año 2001-2002 tuvo la mayor crisis de su historia. En un número fue una recesión de 13% del PIB. O sea, una caída semejante a la crisis del 30 de los Estados Unidos, con enorme desocupación y la pobreza llegó al 50%. Realmente una situación terrible por producto de haber confiscado depósitos, de haber especificado asimétricamente, bueno, de haber generado una destrucción del sistema que hasta ese momento había, además de, por supuesto, las malas expectativas que había de cara al futuro por el gobierno electo y demás. Con lo cual, realmente fue habría muchísimo para hablar sobre este golpe institucional y todo lo que ocurrió en esos años. Ujú. A partir de ahí, y partiendo de ese pozo en el que la Argentina se encontraba, el modelo de desarrollo interno, ¿no? de generar, de fomentar el consumo, de programas sociales para tratar de dar alivio a una población que estaba sufriendo mucho esa crisis, generó un rebote económico donde la actividad económica empieza a recuperar. Entonces, si uno muestra un gráfico, y esto lo hace mucho el kirchnerismo, ¿no? Mostrar gráficos de actividad económica, uno observa que de 2003 a 2008 la economía se expandió fuertemente. Ahora, no fue una expansión que podríamos llamar crecimiento, fue una recuperación después de una terrible crisis económica. O sea, si uno mira 1998 y mira 2021, el nivel de actividad de 2021 está abajo del 98. Si uno mira 2015, estará muy similar al 2008. Si uno mira 2008 contra 1998, también estará en un nivel muy similar. Entonces, este crecimiento, 2003-2008, Ujú. no fue un crecimiento real, fue una recuperación. Ujú. Y una recuperación fomentada en un modelo de consumo interno que, si bien mostró esa recuperación en la actividad económica y mucha gente disfrutó de ese proceso, la realidad es que generó desequilibrios macroeconómicos que garantizan que desde este lugar crecer es prácticamente imposible. Ujú. Porque la cantidad de problemas que tiene la Argentina, con la presión tributaria que tenemos, donde le cargamos a las empresas una mochila de impuestos que no se puede pagar, con un endeudamiento enorme que hace que después no haya tasas de interés bajas para poder invertir, con cepo cambiario, donde no hay dólares para poder comprar insumos, donde la economía está aislada del mundo con los países bolivarianos, estamos afuera del mundo, entonces no podemos comerciar con el resto. Ujú. Bueno, Argentina no creció nunca más. Y en ese proceso, en esos mismos años, vemos otros países de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, Perú, podríamos ir a Uruguay, a México, Ujú. que han crecido mucho más que la Argentina y han podido mostrar una actividad económica que ha seguido creciendo, mientras Argentina permanece estancada. Entonces, es difícil para el argentino entender que, si bien hubo una recuperación de actividad en esos años, ese proceso complica el crecimiento futuro y deja la macroeconomía muy endeble para poder sostener y tener un crecimiento genuino de ahí en adelante. Ujú. Esto, si me permitís, Alejandro, lo quería vincular Claro. con el tema del Bitcoin, porque Argentina es un país Ujú. que, dado que
no tiene moneda, no hay una moneda que cumpla las funciones de moneda. El peso argentino no sirve para ahorrar, no sirve como referencia para el valor. Mucho tiempo los contadores públicos, auditores, estuvieron discutiendo si podíamos meter o no la inflación en los balances, en los estados contables. Hay mucha ilusión monetaria, muchos problemas asociados a la inflación. La verdad es que el argentino lo que hace es ahorra en dólares. Y además, después de la confiscación de depósitos que hubo en el 2001, no solo que ahorra en dólares, ahorra afuera del país. El argentino abre cuentas en Uruguay, abre cuentas en Suiza, abre cuentas en Estados Unidos, abre cuentas en muchos otros países, en España, para tratar de evitar que el gobierno te quite el ahorro que con tanto trabajo producimos. Entonces, se da una situación muy rara porque la Argentina tiene ahorros. Lo que pasa es que el argentino y también el extranjero no confía en el país para claramente tener su capital, sus ahorros, su dinero en la Argentina. Entonces, sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay desarrollo, no hay una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Argentina? Generar conciencia de este problema y empezar a dejar de atacar a los que tienen esos ahorros para que se animen a traerlos a la Argentina y a partir de ahí tener un proceso de crecimiento. El argentino ahorra en dólares, ahorra en euros, ahorra a veces en inmuebles para después, sabiendo que más o menos mantienen su valor en alguna divisa. Y esto debe ser una de las razones por las cuales el argentino es una de las personas que más afán tiene por el Bitcoin. Sí. Cuando uno habla con tanta gente en la Argentina, viendo lo que pasa con el peso y viendo lo que pasa con las criptomonedas y en particular con el Bitcoin, realmente nos damos cuenta que es mucho mejor ahorrar en Bitcoins que en otra moneda. Por eso muy temprano y en medio de todo este proceso muchos argentinos se enriquecieron sobre la base de comprar Bitcoins a precios muy bajos y bueno, hoy están disfrutando por supuesto las subas. Sí. No puedo decir permanente, ¿no? Porque claramente que es muy volátil la moneda, pero que en el mediano y largo plazo ha ido aumentando fuertemente de valor y muchos argentinos están en ese proceso también. Sí, claro, justamente ahí es el tema al que quería desembocar. La situación del Bitcoin en Argentina es algo que es algo que se habla en la calle, en la vereda, se habla de Bitcoin, porque yo sé que en la calle está el dólar en blue, ustedes le llaman dólar en blue, tienen varios precios de dólares, si es que no me equivoco. Y también supongo que ahí mismo se puede comerciar con bitcoins y se abre un mercado negro de monedas. ¿Cómo es la situación legal del bitcoin? ¿Conoces en Argentina, tal vez superficialmente? ¿Y cuál es el nivel de adopción que tú puedes ver en Buenos Aires? A ver, te cuento mi experiencia con el Bitcoin. Yo lo conocí por un compañero del colegio, que era un fanático de la tecnología y todas estas cosas, que me comentó allá por el año 2011, creo, sobre Bitcoin. Y yo, la verdad que era escéptico. Le expliqué que el dinero tiene un origen espontáneo, que es difícil crear una moneda desde afuera del proceso espontáneo y que esa moneda tenga éxito y tenga demanda. Al poco tiempo, viendo que el Bitcoin iba creciendo, yo mismo compré un Bitcoin, dicté algunos cursos, tuve una billetera electrónica con la cual operar y aprendí bastante, me metí un poco a operar en esto. Y muchas personas compraron Bitcoin por estas recomendaciones y ahora me ocurre esto, que mucha gente me dice, vos me dijiste que compre Bitcoin, no lo hice y ahora vale lo que vale y la verdad que ¿por qué no te hice caso? Lo cual es muy gracioso y se da permanentemente en mi entorno, ¿no? de mucha gente. Por supuesto que entre economistas hay mucha información sobre lo que es el Bitcoin, pero entre no economistas también. No sé si se termina de entender todo lo que Bitcoin puede implicar. Por supuesto que la gente carece de los conocimientos tecnológicos para entender el trasfondo, la seguridad del Bitcoin frente a otras monedas, pero sí entiende, creo yo, que es una moneda que va por afuera del Estado, que el Estado no la puede controlar, y para el caso argentino es extraordinario. O sea, solamente saber que el gobierno no puede poner sus manos sobre el Bitcoin hace que el Bitcoin sea claramente más exitosa que cualquier otra moneda. Y ahí es donde creo yo que, bueno, que el Bitcoin juega un rol hoy en día. Por supuesto, para un argentino hoy, en este momento, veía antes de entrar a esta reunión, el Bitcoin está a $53.700. Para un argentino comprar un Bitcoin, por supuesto que es prohibitivo.
Sí hay argentinos que lo compraron a $100, a 500, a $1000 en el pasado, pero hoy es realmente una inversión imposible para un argentino. Sin embargo, hay, creo yo, una fuerte proporción de bitcoins en manos argentinas. No, no creo que esto se pueda chequear, no creo que sea un dato que uno pueda objetivamente ver y cuantificar y decir por las características del bitcoin, pero conversando con muchos de ellos, sin duda que ha sido fuerte la participación de argentinos en este tema, y creo que el fundamento está claro, ¿no? En todo lo que venimos hablando, procesos inflacionarios, hiperinflacionarios, la necesidad de demandar una moneda que esté fuera del alcance del Estado, es fundamental, y Bitcoin ofrece esto, lo mismo que otras criptomonedas. Es una manera también de que el ahorrista pequeño comprara por ahí una serie de Bitcoins y no tuviera que pagar costos en dólares para abrir cuentas en el exterior, que tampoco es algo tan sencillo para cualquier persona. O sea, cuando uno mira las ventajas de Bitcoin frente a los sistemas tradicionales, viajar a Uruguay, a Suiza, a Estados Unidos, abrir una cuenta, tener que viajar de nuevo para firmar o para retirar dinero, no es algo que todo el mundo pueda hacer, pero con Bitcoin uno puede abrir billeteras electrónicas, comprar Bitcoins a cambio de servicios o a cambio de dólares o a cambio de pesos, y a partir de ahí entrar en un mundo mucho más seguro. Por supuesto que no le va a poder escapar a la volatilidad de las criptomonedas, y ese es un costo, un peligro, digamos, que está latente, pero bueno, si uno mira lo que ha pasado en los últimos años, más allá de la volatilidad, el aumento en la cotización del Bitcoin sin duda que hace que mucha gente tenga mucho optimismo con esto. ¿Sabes? Lo que se puede ver es la actividad de local bitcoins de Argentina. Y si uno ve esos gráficos, ve como Argentina ha crecido enormemente en términos de actividad en diferentes páginas, no solamente en local bitcoins. Entonces sí hay un impacto muy grande en Argentina, hay un impacto muy grande también en Venezuela y en esos países en donde realmente se requieren. Como dice Andreas Antonopoulos, por ahí dice que la verdad el caso de uso de Bitcoin no se siente en los países desarrollados tanto o realmente como se siente en los países en donde hay real inflación. Y sobre eso quería ya preguntarte algo final para ir completando este tema, y es ¿cómo le ves tú a la situación del peso argentino en los próximos 10 años? O sea, esto es algo que se va para abajo, no hay cómo ponerle freno. ¿Cuáles son las opciones que tiene el gobierno si es que sigue imprimiendo dinero? Bien, ahora te respondo, pero déjame primero hacer una mención a esto de la economía Bitcoin. Si uno quisiera darle, digamos, cuantificar el tamaño hoy de la economía Bitcoin, es lo que yo le cuento a muchos que me preguntan por esto, hoy debe haber en circulación algo alrededor de 18 millones y medio de Bitcoins. Multipliquen cada uno de esos 18,5 millones por los $50.000, $53.000 que hoy está, y se van a dar cuenta que el tamaño de la economía Bitcoin hoy es mayor a la de muchos países del mundo, casi todos, no sé. Realmente es impresionante lo que es esa economía, y también decir que la gente está pudiendo comprar pasajes en avión, estaba pudiendo comprar antes de la cuarentena, de las pandemias y todo esto, comprar pasajes en avión, pagar hoteles, pagar restaurantes, pagar por servicios, tener una cantidad, digamos, hay una economía Bitcoin que está funcionando, y eso va más allá de la especulación. Después, por supuesto, que mucha gente, y quizás la mayoría, demanda Bitcoin de manera especulativa. Claro. Pero bueno, es una economía que da mucho que hablar y va a seguir dando que hablar, y independientemente de que pueda haber una baja fuerte en el Bitcoin, la economía Bitcoin va a seguir siendo importante, y los debates que se generan en torno a esto realmente son apasionantes. Como decía al inicio, para mí, como una persona que me gusta leer, aprender, estudiar, pensar escenarios futuros y demás, Bitcoin abre un montón de oportunidades, y le podría llegar a dar al mundo, no solo a la Argentina, una estabilidad monetaria que ha perdido hace mucho tiempo desde la existencia del patrón oro, con lo cual el potencial de Bitcoin es realmente impresionante si uno pensara en un mundo donde Bitcoin fuera una moneda base. Sí. Esto no quiere decir que no haya problemas, ¿no? Después podríamos hablar de una posible moneda potencial que sea más segura y mejor que Bitcoin, y entonces que la demanda de Bitcoin caiga, o cómo los estados pueden
evitar que haya operaciones en Bitcoin, persiguiendo Ujú, impositivamente a las empresas, y complicaciones siempre puede haber, pero lo interesante es que Bitcoin ha sabido sortear muchos de los problemas que ha tenido, y ujú, los expertos en tecnología saben que por más que hay problemas, se van a ir corrigiendo, ujú. y bueno, por eso también creen que esta moneda va a seguir siendo importante. Pero volviendo a la Argentina y al escenario futuro, la Argentina hoy tiene un problema impresionante en materia monetaria que garantiza que va a tener alta inflación por mucho tiempo. Probablemente va a tener también una hiperinflación en los próximos 10 años, y probablemente el peso deje de ser la moneda en circulación. Son escenarios, habrá que ver. Yo, a ver, en este escenario más pesimista de hiperinflación y una posible dolarización o un cambio en el signo monetario, uno debería pensar qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer el Banco Central, pero si uno mira lo que vienen haciendo, realmente se pone muy pesimista. La verdad que en este año 2020, el que acaba de terminar, lo que hemos visto es un gobierno que ha subsidiado todos los problemas de la Argentina emitiendo moneda, y todos esos pesos que entraron en circulación aún no generaron aumentos de precios por una serie de razones. En primer lugar, porque el Banco Central emitió una serie de pasivos monetarios, en su momento las LEVAX, ahora se llaman LELIX, que esterilizan la cantidad de dinero y la reducen temporalmente. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, básicamente el Banco Central le paga a los bancos una tasa de interés alta, 30-40%, para que los bancos ese dinero no se lo presten a las empresas y generen más dinero en el mercado, sino que ese dinero salga del mercado y vaya al ELIX. Entonces, los bancos, con esas tasas que pueden cobrar por el dinero que depositan, le pagan un buen dinero, un buen interés a los depositantes en plazo fijo. Entonces, muchos argentinos tienen su dinero depositado en plazo fijo, los bancos a su vez, ese dinero que captan en plazo fijo, compran LELIX, que son una serie de bonos, con lo cual el dinero está fuera del mercado, pero para estar afuera del mercado hay que pagar un 30%, 40% por año, y de esa manera hay una bola de nieve que se va alimentando, y que si en algún momento entra al mercado, el shock monetario va a ser tan grande que vas a tener una hiperinflación extraordinaria, con salto en el precio del dólar, o sea, un salto cambiario, y eso a su vez va a traducirse en una suba de precios y va a generar un descalabro total de la economía. Temporalmente, el gobierno con el cepo cambiario, es decir, manteniendo fijo el tipo de cambio oficial y teniendo el tipo de cambio blue, como decíamos antes, muy arriba, permite más o menos controlar los precios. También persiguiendo a los empresarios con controles de precios, precios cuidados, se lo llama. Ya. También con las tarifas de los servicios públicos congeladas, con el precio del combustible congelado, con una serie de medidas restrictivas que por supuesto ahuyentan la inversión y agrandan los problemas para el futuro. Argentina es un país imposible para cualquier emprendedor. Entonces, ¿qué tenemos en la Argentina hoy? Un país que no crece y un país que no va a crecer. Y no va a crecer porque nadie puede pagar estos impuestos, porque no hay crédito para poder invertir, porque el desequilibrio monetario es impresionante, y porque hay un cepo cambiario que te impide importar insumos. Ni hablar que no podés pensar en que tu producción va a llegar a otros países porque hay falta de acuerdos de libre comercio, y si lograras exportar cereales, oleaginosas, carne, como logran algunos productores agropecuarios, gran parte de esa renta que esta gente tiene se la queda el Estado con retenciones a las exportaciones. O sea, es un país Sí. realmente imposible. Argentina no va a crecer en mucho tiempo. Lo que sí va a poder mostrar temporalmente, después de la caída del 2020 por la cuarentena, en 2021 podrá mostrar un crecimiento, entre comillas, una recuperación de 4% del PBI, 5, 3%, no lo sé, no sé el tamaño, pero claro, si caíste 14%, 10%, no sé el valor final del 2020, si caíste 10 puntos del PBI, recuperar 4, es que todavía está 6 puntos abajo, cuando has visto que China, Estados Unidos y otros países han recuperado la totalidad de la caída. La Argentina va a recuperar la mitad de la caída. Y va a estar más abajo, probablemente en 2023, cuando cambiemos de gobierno, todavía vamos a estar más abajo que el primer trimestre de 2018, que fue el último pico de actividad con el gobierno de Mauricio Macri. O sea que realmente la Argentina tiene un escenario grave por el desequilibrio fiscal que tiene, que son 10 puntos del PBI,
por el desequilibrio monetario, porque hay una enorme emisión monetaria y mucho dinero afuera del mercado que puede llegar a entrar en cualquier momento y generar un shock monetario fenomenal, por la crisis cambiaria, que es muy grave, que ahora se contiene con un cepo cambiario, pero que el cepo cambiario no te permite crecer. Entonces, finalmente, cuando se quiera resolver, el dólar va a pegar un salto y ese salto va a generar un problema. Con lo cual, Ajá. una posibilidad del argentino es ahorrar en dólares. Un último tema que quisiera como elaborar un poco más, porque mucha gente no entiende qué es un cepo cambiario, cómo funciona. Es un término que la verdad yo no conozco y estoy seguro que mucha gente no lo conoce. ¿Cómo Bien, le podrías como explicar? decías en algún momento, en Ujú, Argentina hay dólares distintos para cada persona. Entonces, si yo soy un importador ujú, de juguetes, un importador de maquinarias, un importador de computadoras, de determinadas cosas, tengo acceso por ser importador a un tipo de cambio oficial. Y ese tipo de cambio oficial es el tipo de cambio barato, supongamos 90 pesos. ujú, Ahora, si yo no soy un importador y quiero comprar dólares, pero lo quiero comprar porque quiero ahorrar en dólares porque el peso se me derrite en las manos, entonces lo tengo que pagar al dólar blue, que es el tipo de cambio no oficial. El que está, si yo tengo dólares, no los quiero vender a 90 pesos, te lo vendo a 150. mm, Entonces muchos argentinos compran blue a 150. En algún momento esta brecha llegó a ser del 100%, incluso superior. Ahora es un poco menor, pero menor sigue siendo arriba del 50%, o sea que es realmente muy, muy alta la brecha del tipo de cambio que existe. ujú, Después hay muchos tipos de cambio intermedios. Es decir, bueno, si tú eres amigo del poder, importador, yo te permito comprar a 90 pesos los dólares, tú los traes y después vendes la mercancía como si si hubieras comprado esos dólares a tipo de cambio blue. ya, Si tú eres una persona que no eres muy amigo del poder, digamos, no tienes los contactos, no tienes los permisos, no consigues, entonces compras un tipo de cambio en el mercado con otras condiciones, con un impuesto país, por ejemplo, que se ya, ha creado en Argentina. Entonces, cepo cambiario hay fuertes sí, restricciones para que los argentinos compren dólares. claro, O sea, la entendido. idea es, no se puede comprar dólares. O sea, no. Y esto es Ujú, un problema porque una empresa multinacional, imaginemos cualquiera, ujú, viene a la Argentina, invierte dólares, compra pesos, con eso contrata un depósito, contrata personas para trabajar, logra vender un servicio y le va bien, bueno, ¿qué quiere hacer? Quiere, con esos pesos que va adquiriendo por su actividad económica en Argentina, quiere comprar dólares y mandar los dólares de vuelta a su país, como remesa o como dividendos. Bueno, no puede hacer eso. ujú, O sea, venís a Argentina, pones dólares, pero no te lo podés llevar. Entonces, ya, ¿quién quiere invertir en un país como Argentina donde no te podés llevar los dólares que traes o que generás? claro, entendido. Eh, es un Un, país donde es una jaula, sí, un entras en una jaula. problema grave, Nadie ¿no? quiere entrar y muchos que estaban dentro se han querido ir. Y muchos se han ido, ¿eh? Muchos. Ujú, El último caso grave que ha tenido la Argentina es el de Mercado Libre. ujú, Hay un empresario argentino que creó la empresa, le ha ido muy bien. En la pandemia un montón de gente pudo comprar ropa, juguetes, computadoras, teléfonos celulares, muebles, indumentaria, lo que ustedes quieran, ujú, a través de Mercado Libre. Y generando una actividad económica fenomenal y con la persecución que el gobierno le hizo a esa empresa y en particular a ese empresario, el empresario decidió radicarse en Uruguay, se fue del país. Con ya, lo cual Argentina perdió la posibilidad de seguir persiguiendo a ese empresario y cobrarle impuestos ujú, en la magnitud que por supuesto se pretendía. ya, Bueno, ese empresario se fue y se fueron muchos, mucha gente se llevó sus negocios a otros países ujú, y esto es lo que hace que Argentina sea pobre. claro. O sea, hay una huida de cerebros, Además, de aquellos que pueden crear capital, ujú, que en definitiva nos empobrece. sí. Bueno, amigos, la descripción que nos ha dado Adrián de la situación en Argentina es muy valiosa, pues nos deja ver cómo esto funciona no solamente en Argentina, sino puede funcionar algo similar en otras partes del mundo. Hay muchos países que están o han estado en procesos similares y las consecuencias son siempre las mismas. Como tú mismo lo pusiste, una fábrica de pobres. Este Banco Central, las políticas monetarias y las demás restricciones son una fábrica de pobres. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por contarnos todo esto.
sabes muchísimo y estoy muy agradecido de que estés aquí. Eres muy bienvenido para hablar de esto quizás en unos 6 meses cuando se actualice el tema. Y bueno, cuéntanos dónde la gente que nos está viendo te puede contactar, si es que te puede contactar y estás abierto a la conversación. Mm, Bueno, por supuesto, la red que en este momento estoy utilizando más es Twitter, es Adrián Rabier solamente, mi nombre y apellido todo junto. ujú. Y Twitter tiene mensajes privados, tiene maneras de contactarse, así que creo que es el mejor lugar. Después hay una página web que es adrianrabier.com, ahí pueden encontrar material, desde acceso a un blog en el que participo con Nicolás Kachanowski y algunos otros académicos, y también tienen mis cosas, ¿no? Mis libros, artículos, Ujú, las cosas que voy haciendo están compiladas ahí, así que si ujú. quieren seguir este material hay bastante por ahí. Excelente. Muchas gracias, Adrián. Que estés muy Bueno, bien. muchas gracias Alejandro y un placer cuando quieras volver a convocarme, seguir conversando. Seguro. Que estés muy bien.